Ya estamos de vuelta con... Buenas, soy el doctor Luis Fernando Fuentes, ortopeda, especialista en medicina deportiva. Vamos a comentarle sobre lesiones en el deporte, en este momento, en esta ocasión, sobre patologías inflamatorias de tendones o lo que nosotros llamamos tendinitis. Las tendinitis, como hemos comentado, son procesos inflamatorios que pueden generarse en diferentes áreas anatómicas en disciplinas deportivas, principalmente en rodillas, tobillos y hombros. En el hombro, usualmente las tendinitis, llamamos tendinitis de manguito rotador, procesos inflamatorios del manguito rotador, que son muy frecuentes en actividades deportivas que involucran movimientos del brazo por arriba del nivel del hombro. Dígase el béisbol, dígase el voleibol o el tenis, por ejemplo. En el caso de la rodilla, el área que principalmente se afecta es el tendón rotuliano, la famosa tendinitis rotuliana, y a nivel del tobillo, la tendinitis del tendón de Aquiles o la tendinitis aquilea. En la mayoría de los casos, estos procesos inflamatorios de tendones que toleran grandes cargas mecánicas se deben principalmente a sobreuso, sobrecarga o sobreentrenamiento. Estos procesos generan aumento en la tolerancia del aspecto mecánico de los tendones, generando el proceso inflamatorio, y su tratamiento usualmente está basado en la dosificación de la actividad física, restricción de la misma en algunos casos o la disminución de la frecuencia o la intensidad del mismo, antiinflamatorios y el manejo fisioterapéutico. Generalmente con estas medidas básicas la gran mayoría de los pacientes podrá controlar en forma eficiente los procesos inflamatorios tendinosos, las tendinitis. Soy el doctor Luis Fernando Fuentes, ortopeda, especialista en medicina deportiva. ¿Qué tal? Gracias a cada uno de los médicos que nos están acompañando en Viva la Vida, Vívela Bien. Estoy con el doctor Renato da Costa. Doctor, muchas gracias nuevamente. Sí, gracias. Dentro de toda la gama de medicina alternativas, quiero que ahondemos sobre las células madres. Okay. Mucho se está hablando de células madres por acá, células madres por allá, y uno no sabe qué tipo de células madres las personas se están o inyectando o tomando. Yo en lo personal pienso que no hay mejor célula madre que las nuestras. ¿Esto es cierto? Correcto, ¿Qué? correcto. Háblenos de nuestras células madres. Ahora eso está tan comercializado, es innovador, siempre han existido, pero ahora se está hablando de ellas. ¿Dónde están? ¿Cómo podemos usarlas? Háblenos de ellas. Las células madres es un término un poco generalizado. Sí. Es una ciencia nueva que no está muy profundizada, está en muchos estudios, pero nosotros como médicos utilizamos el conocimiento que ya está aprobado, que ya hemos encontrado resultados y que gracias a los diplomados y los entrenamientos especiales pudimos profundizar y aplicar las células madres con éxito. Bien, las que encontramos generalmente en el mercado, que dicen ser células madres, son células diferenciadas que vienen de un proceso embrionario que llega a no estar bien diferenciado, y estas células se pueden utilizar para la regeneración celular, como por ejemplo que encontramos en el mercado las células que sacan de un huevo que ha estado sometido a un proceso de una incubadora, en el 12º o 5º día interrumpen la gestación. Claro. Y utilizan esto. Encontramos también del cordero
Por eso van a encontrar. Más que todo sacan del pato, del cordero, del codorniz y algunas otras aves que han demostrado ser... ¿Algunas plantas? También plantas Sí, medicinales. Sí. Ahora, hablemos de las nuestras, Sí. que Las para nuestras- mí tienen mayor efectividad. ¿Es así, Correcto. no? Esa es la que a nosotros nos interesa y como médicos. Y fuimos finalmente y nos unimos con los cubanos que tienen grandes gamas de experiencia, con los italianos. Reunimos en la Universidad de Sinaloa en Culiacán, porque el diplomado tiene credibilidad con la Universidad de Medicina de Sinaloa en Culiacán. Ok. Hicimos el entrenamiento de las células madre. Las células madres están en nuestro cuerpo, están en la sangre, en la torrente sanguínea, están en el tejido óseo, están en krasny kostny mozg, que es el tejido krasny rojo, las células rojas del cuerpo, el tejido rojo, ¿En el adiposo? el hueso rojo y adiposo, que es las grasas, sobre todo las grasas de los lados, de las lonjas. Pero estas células hay que concentrarlas. Y la forma de concentrarlas es un aparato especial que hace unos movimientos de centrífugas, de velocidad de centrífuga, que llegan a separar las células madres. Y Ay, no son, doctor, le voy a estar interrumpiendo. Ahí en cuando centrifugan la sangre, ahí mismito también se están apartando las plaquetas, correcto, el plasma, ¿verdad? Y eso iba. Entonces, al centrifugar esta sangre, aparecen las plaquetas, que es la parte que queda más arriba. Es más, hasta aparece una parte que es pobre en plaquetas. Después aparecen las plaquetas y finalmente, profundo, aparecen las células madres que se le llaman CD34. Abajo. ¿Son las últimas? No son las últimas, porque más abajo entonces viene el tejido, la sangre, sí mismo, los glóbulos rojos. Okay. Que no utilizamos realmente. Si agarramos una centrífuga como un corriente, también la separa, pero no hay células madres, hay plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento. Es diferente de células madres. Interesante, ¿verdad? Okay. Las células madres podemos concentrar con aparatos específicos, precisos, que son para aislar las células madres. Costosísimo, pero aquel que realmente tiene amor a la ciencia sí los hace. Muy bien. Entonces, doctor, ya usted tiene las células madres de alguien que, correcto, por ejemplo, quiere regenerar algún tejido blando, algún tendón, okay, alguna articulación. Algún usted desgaste, las correcto. Inyecta. Correcto. Algún desgaste, muy okay, bien. ¿Cuánto toma tiempo y qué debe uno sentir o qué está pasando cuando las mismas son inyectadas? Okay. Nosotros sacamos la célula madre, sacamos la sangre o la grasa, centrifugamos, separamos las células madre y esas las tenemos en una jeringuilla. Se utiliza con una aguja súper fina, delicada y inyectamos en la área que necesitamos regenerar. Empezar con las líneas de expresión en el rostro, para dar mayor la juventud, la apariencia física, porque se usa en la estética. Se inyecta para la neuralgia del trigémino, la gente que viene con dolor en la cara, claro, con el movimiento facial alterado por la neuralgia del trigémino, para regenerar el nervio. Inyectamos en las rodillas, no cualquier rodilla, tiene que ser una rodilla porque una rodilla con osteofitos, aunque inyecta células madres, no va a quitar los osteofitos. Claro, ya estamos hablando ahí de huesos. Correcto. Desgaste del cartílago. Inyectamos, una vez que inyectamos, esperamos 21 días. Haber pasado los 21 días, entonces hay realmente un proceso de regeneración y volvemos a inyectar otros 21 días. Pero en la cara, por ejemplo, que hay circulación más activa, cada 7 días. Doctor, ustedes le inyectan, ¿qué está pasando? Okay. Cuando inyectamos a las células madre en este local, ¿qué pasa? La célula siente porque
Dios crió el universo, crió el ser humano, una máquina espectacular que el hombre no ha podido crear una máquina semejante al cuerpo humano. Entonces, cuando el organismo se está autorregulando y le damos la materia prima para poder autorregularse, le ponemos las células madre, le ponemos los oligoelementos, le ponemos los aminoácidos, le ponemos todo lo que necesita el magnesio para poder regenerar, toda esta materia prima, las células dicen gracias. No tengo que buscar de otro lado, lo tengo acá para el proceso de regeneración celular. Las células comienzan a regenerarse, comienzan a duplicarse. En la programación que ellos son inherentes o que son innatas dentro de ellas, tienen todo el material y finalmente empieza a crecer. Que no crece overnight, no, de un día para otro, crece paulatinamente. Entonces, después de 21 días volvemos a inyectar. Hay una forma de acelerar esa recuperación agregando el láser, el campo cuántico. Agregando el campo cuántico hace con que acelera. Pero aún así, es un proceso tan natural que no ocurre de un día para otro. Depende del nivel de la lesión que tenga. Exacto. Es muy importante hablar de eso porque, como todo, ¿verdad? ¿Cuánto? Es como los médicos siempre preguntan, ¿y cuándo fue el golpe? ¿Cuándo se comenzó a sentir así? Correcto. Entonces ahí donde ustedes, en el caso suyo, usted sabrá cuántas veces, ¿verdad? Ahora, usted como médico y como especialista en esto sabrá qué cantidad. Correcto. ¿Verdad? Cuanto a las cantidades, el organismo desecha lo que no necesita. Y hay un secretito ahí cuando utilizamos tanto el plasma rico en plaquetas como las células madre. Demasiada cantidad, el organismo simplemente se protege de esto porque representa una agresividad al organismo. Le pones pequeña cantidad, lo asimila porque estimula, pero cuando lo abrumas el organismo hace esto. Es por eso yo digo, cuando vamos a curar a una persona, piense bien que la cura no sea peor que la enfermedad, porque realmente nosotros no curamos, el organismo se autosana. Es que nosotros también volvamos a recordar que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es un cuerpo capaz de poder regenerarse. Correcto. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Ahora, doctor, cuando hablo de esto me acuerdo del hígado, que uno puede, los médicos pueden cortar y él puede crecer. Es uno de los ejemplos máximos de regeneración en nuestro cuerpo. Bueno, vámonos a un cambio, doctor. Me encanta hablar de regeneración porque habla de rejuvenecernos a nivel Pero interno. Antes de irnos al campo quería decirle algo. La gente dice, le ponemos células madre y el Alzheimer se recupera. Tenemos casos que sí, Alzheimer y el Parkinson. Y hay casos que no se recupera, pero mejora. Vamos a hablar de eso. Claro que sí, a quien viva la vida, vívela bien. Estamos con el doctor Renato da Costa, a quien viva la vida, vívela bien. Está muy interesante esta conversación, por eso sentí de verdad en mi corazón, de parte de Dios, traerlo, para que hablemos, para que confiemos en estas aplicaciones alternativas medicinales que Dios también ha puesto en manos de personas de corazón, que aman y están apasionados con la salud. En breve regreso, no se me vaya. En un momento regresamos con